Hola, esto es Cartas en la Oscuridad y bienvenidos al cuarto capítulo de Historia en el Ocultismo. Para quienes no me conozcáis o no conozcáis esta serie de episodios, estoy haciendo un recorrido cronológico por toda la historia del ocultismo desde los inicios hasta la actualidad. Este es el cuarto capítulo, porque no podemos almacenarlo solo en uno. Quiero que cada capítulo sea corto y no se extienda demasiado, pero podéis encontrar los anteriores más atrás y voy a dejar abajo los enlaces, o lo podréis ver por aquí arriba, para que encontréis los demás si queréis seguir esta cronología. Y nos vamos a parar en un momento de la historia para nombrar y citar una de las muchas sectas que ya había en todo el mundo durante muchos años. Estamos a principios del siglo XVII y Alemania sacó a la luz un panfleto anónimo llamado Fama Fraternatis, que significa anunciamiento de la fraternidad. Según ese documento, el sabio Christian Rosenkreuz había creado una sociedad secreta llamada la Fraternidad de los Rosacruces. ¿Quiénes eran los Rosacruces y por qué fueron importantes? Empecemos a explicarlo desde el legendario nacimiento de Christian, en 1378 en Alemania. Unos años después, este místico alemán visitaría varios países lejanos, entre ellos Palestina, Tierra Santa, Egipto o Marruecos, y allí estudió durante años con maestros de las ciencias ocultas. En el 1407 volvió a Alemania y fundó la Orden Rosacruz, que estaría constituida por un pequeño grupo de no más de 8 personas, y de los cuales está obrada sus nombres y funciones en el seno de la Orden. ¿Pero qué hacían realmente los Rosacruces? ¿En qué creían? Los Rosacruces siempre insistieron en que no eran un nuevo tipo de religión. Con el tiempo, ellos se consideran a sí mismos más que una religión, un sistema superior que también está unido con lo científico. Eran agnósticos, claro, se presentaban como una hermandad cuyo objetivo era ayudar al hombre a ser dueño de su destino. Sus enseñanzas se mezclaban y abarcaban entre historia, filosofía y teología. Claro que todo visto desde su propio mundo o de su propio modo. Se basaban en fuentes secretas, como la mayoría, y algunos secretos que aseguraban conocer solamente ellos. Eran una mezcla de la mitología antigua que cogían del judaísmo, del cristianismo también, budismo e hinduismo, y para ellos este mundo estaba dividido en 7 secciones. Cada una de estas estaba dirigida por un espíritu universal. Sí que existía Dios. Ellos eran panteísmo, es decir, para ellos todo era Dios. Pero también creían en la reencarnación, precisamente cogida de estas ideas del hinduismo. Creían también en la persistencia de seres humanos que vivieron en la Tierra, una existencia anterior. Es decir, somos la siguiente generación de humanos, mientras que los primeros se extinguieron. Su simbología es una rosa y una cruz, porque simbolizan las corrientes de vida que está presente en las plantas, en los animales y en los hombres. Y todos vivimos una especie de presente, pasado y futuro en donde coexistimos. Por ello, para ellos la naturaleza es la expresión viva de Dios. En todo lo que existe hay fuerzas inteligentes, como por ejemplo en la electricidad o en el magnetismo. Para ellos tenían una entidad propia de energía. Así que para ellos no, Jesucristo no es Dios, pero sí que es un hombre muy grande que trajo muchísimas enseñanzas. Por lo tanto, tampoco creen que Jesús resucitó, ya que ellos creen en la reencarnación, por lo tanto, nosotros no resucitamos. Nuestro amigo Christian Rosenkreuz, el fundador, muere en 1484. Él y los sacerdotes ocultos de la fraternidad se habían escondido en una cámara secreta, cámara que se encontró más tarde, en el 1604. Hoy en día, pues a lo largo de la historia muchas sectas cultistas han sido secundarias a esta fraternidad de los Rosacruces, y han tenido diferentes nombres a lo largo de la historia. Hoy en día tienen que ver con un cierto
masonismo de la época que también se refleja hoy en día. En realidad, la Fraternidad Rosacruz es una religión pagana reorganizada. Hubo muchos como estos Rosacruces que utilizaban enseñanzas alquímicas y enseñanzas de la cábala, entre ellos Tommaso Campanella, que temía a la Iglesia y había estado prisionero 2 veces por herejía y una tercera por liderar una rebelión contra el dominio español en el sur de Italia, un levantamiento en el cual el ocultismo de Campanella jugó un papel fundamental. En su tercera estancia en prisión había escrito un libro utópico, La ciudad del sol, en el cual expuso una visión de una sociedad perfecta, gobernada por magia astrológica. En esta época, ya en el 1630, aparecieron diferentes sectas y grupos de personas que practicaban y se nutrían de las enseñanzas ocultistas, de la magia, de la astrología, de la alquimia, la geometría de Pitágoras, como hemos visto al principio de estos capítulos, lo importante que fue Pitágoras para el desarrollo del ocultismo. Por ejemplo, la Academia de la Espada de Gerard Timbaud, donde los espadachines fusionaron el combate y la geometría casi completamente. Se sacaron diferentes libros que eran como manuales, fueron financiados por monarcas y aristócratas y su método de esgrima se practicó en Bélgica, Holanda y en partes de Alemania. Empieza un importante momento de la difusión de la astrología. Miembros de las sectas que querían entrar en cualquiera de ellas, la más conocida como acabamos de decir, los Rosacruces, que se extendieron por diferentes lugares como por ejemplo Pensilvania, hasta que parece que muchas de esas sectas se confabulan en una gran logia, conocida hasta hoy en día por los masones, por la logia masónica, en el 1717. Ya estamos en el siglo XVIII. Había una taberna en Londres, como otra cualquiera, que se llamaba Apple Tree, en el distrito de Covent Garden, que tenía habitaciones en la planta superior para fiestas privadas y clubs. El 24 de junio de 1717, ninguno de los clientes, sentados en el salón principal, prestó mucha atención a los hombres con pelucas a la moda que entraron. Subieron las escaleras y fueron hasta la puerta de una de las habitaciones privadas, una habitación protegida por un hombre con una espada. En la Europa medieval, los miembros de cada profesión pertenecían a organizaciones llamadas gremios. Pocos sobrevivieron al final de la Edad Media, pero los canteros en Inglaterra y Escocia fueron una excepción y su elaborado simbolismo y rituales de iniciación atrajeron a miembros que eran aceptados, miembros honorarios en el lenguaje actual, de fuera del gremio. Así que por aquel entonces, como hemos dicho en el 1717, había unas 4 logias importantes en Londres. Y esta reunión del 24 de junio se había convocado a estas 4 logias para organizar la primera gran logia masónica, una unión de todas estas sectas. Así que a partir de ahí, de hecho, si alguien estaba interesado por el ocultismo, era bastante probable que fuera también masón. Realizaban al principio rituales basados en sus ceremonias. Estas organizaciones, con el tiempo, fundaron la Orden Hermética de la Aurora Dorada, que luego hablaremos un poco de ella. Pero tenemos que retornar a la brujería de la que estábamos hablando al principio, en la Edad Media, porque fue en el 1736, en esta época que estamos ahora hablando de ella, se creó un decreto contra los conjuros, brujería y pactos con el diablo y espíritus malignos. La ley de brujería de 1736 cambió totalmente el clima legal en que tenían que moverse los ocultistas británicos. Terminó con la caza de brujas e ilegalizó las acusaciones de brujería. Tuvieron que redefinir el ocultismo como un fraude, señalando que todos aquellos que pretendieran ejercitar o hacer uso de cualquier clase de brujería, hechicería, encantamientos, conjuros o adivinaciones, se arriesgaban a 1 año de prisión. Pero es cierto que la gran persecución menguaba por fin. La última ejecución por brujería en Inglaterra fue en 1682, en Escocia unos años después, y al final fue Suiza la última en 1789.
1482. La verdad es que en aquella época la gente ya estaba bastante harta de las guerras religiosas, de los juicios por brujería. Tanto es así que en la nueva época de la razón, pues la gente empezó a rechazar un poco más la religión y a abrazar las nuevas filosofías racionalistas. Así que, bajo la nueva legislación, la gente podía estudiar ocultismo sin arriesgarse a ir a juicio, y la abolición de la censura de la prensa en Inglaterra ya había producido un boom de libros y panfletos en sabidurías ocultas. Unos años después, esta expansión incluyó importantes manuales. Aunque, como en todo, siguió habiendo una parte que seguían con sus prácticas ilegales, y aunque las partes de la ley de brujería que prohibía la magia y las adivinaciones rara vez se llevaban a cabo, los ocultistas, que eran demasiado públicos algunos en sus actividades, a veces fueron perseguidos. Estas leyes no solo fueron en Inglaterra, se aprobaron leyes similares en la mayoría de los países occidentales y siguieron en vigor hasta bien entrado el siglo XX. Y esto hizo que obligaran a los ocultistas a guardar silencio acerca de sus actividades o arriesgarse a terminar en la cárcel. Por ejemplo, en 1944, no hace tanto tiempo, la médium escocesa Helena Duncan fue la última persona en ingresar en prisión por la ley de brujería, que fue finalmente derogada en el 1951. Entre estos surgen muchos visionarios como Manuel Swedenborg, beneficiarios de esta ley de brujería, como por ejemplo la fundación del Club del Fuego Infernal, que era una especie también de secta ocultista. Los miembros llevaban sotanas con capuchas y participaban en parodias de rituales satánicos, pero sus principales actividades involucraban una gran cantidad de alcohol y sexo indiscriminados. El club tenía una de las mejores colecciones de pornografía de Inglaterra, junto con un suministro constante de monjas que eran prostitutas o aficionadas entusiastas que querían escapar de las rígidas normas de decoro de la alta sociedad inglesa. Con tales entretenimientos, el club se hizo muy popular, atrayendo a políticos y aristócratas, incluyendo importantes figuras como John Wilkes y Benjamin Franklin. Antes de la derogación de las antiguas leyes contra la brujería, nada de esto podría haber sido posible, claro. Y en la década de 1760, el club desapareció entre un gran escándalo. Pero durante y después de su existencia, jugó un importante papel en extender con el rechazo de las convenciones sociales y costumbres sexuales. En los 2 siguientes siglos, esta creencia tuvo un gran impacto en el ocultismo y fue algo que se usó para practicar. En esta nueva era de las sectas, y llegando a este punto, en el 1767 vamos a hablar de los Lewes Cohen. Y para ello vamos a hablar de un personaje que hasta hoy en día sigue siendo misterioso, Martiner de Pasquali. Este hombre nació probablemente en la ciudad de Grenoble, hijo de padre español y madre francesa, y se rumoreaba que tenía antepasados judíos. Nadie sabe cómo consiguió su prodigioso conocimiento del ocultismo o dónde se inició en la masonería. Lo que sí que se sabe es que se fue a Montpellier en 1754 y allí fundió una logia masónica que concedía licenciaturas llenas de sabiduría ocultista. Durante 12 años viajó por Francia, iniciando a estudiantes y fundó nuevas logias por todo el país. A todas estas logias se unían masones, se unían duques, condes, gente con poder, con dinero. Empezaron a estipular una serie de grados dentro de la masonería, y era en el 4º grado cuando los iniciados aprendían los rituales mágicos de la orden, llamada, crípticamente, la cosa, les choses. Entre sus líderes estaban muchas personas influyentes y místicas de la época. A todo esto se llamó las enseñanzas de los Lewes Cohen y sobrevivieron pasando de un iniciado a otro
hasta la fundación de la Orden Martinista en el año 1884. Una nueva orden. Tengamos claro que en esta época va a estar llena de órdenes, llena de sectas, como prefiráis llamarlas, donde se van a iniciar muchos rituales. Cambiaban todo el rato de nombres para que no fueran demasiado escandalosos y así pues no fueran detenidos. Bueno, tenemos muchas historias de importantes personajes de la época, como por ejemplo Franz Anton Mesmer, cómo llega a París, cómo se mete dentro de estas logias, qué era lo que conseguía. Fue iniciado en la Orden de la Dorada y Rosada Cruz. También tenemos el primer tarot o el aprendizaje del tarot. Ya hablé del tarot en capítulos anteriores, cómo se inició, pero ya en el siglo XVIII se empieza a utilizar como parte de la adivinación, cómo provienen muchos genios o muchas personas de Egipto enseñando y hablando mucho de literatura egipcia. Aparece también Estella, que es un divulgador de la adivinación por medio del tarot, uno de los primeros, que como os comenté, la baraja más importante es la baraja llamada Tarot de Marsella, y allí en Francia es donde tuvo un gran impulso todas estas adivinaciones que luego se vieron agitadas en la Revolución Francesa. Así que nos plantamos en el 1801 ya, con una mezcla de todas estas enseñanzas provenientes de ideas gnósticas, con ideas de muchísimas sectas o grupos fraternales como los Rosacruces, también con la difusión del tarot, muchos magos que venían de la adquisición de conocimientos, de la alquimia y del ocultismo pasado, con muchos secretos. Claro, recordad que estos secretos, estos símbolos, toda esta cultura, que ya empezaba a ser una cultura de la época que llevaba muchos siglos. Entonces, para ellos muchos secretos, tanto de esa época como hoy en día ya, son muy importantes, incluso son secretos que solo saben ciertas personas o que se han guardado en ciertas logias a lo largo del planeta que existen hoy en día y que cada vez de hecho están más ocultos. También hubo muchos estudiosos como Thomas Taylor que se encargaban de traducir muchos misterios. A este hombre, Thomas, le llamaron el gran sacerdote pagano de Inglaterra, y la verdad es que se merecía este nombre porque así hizo, investigar todos estos manuscritos durante la historia. De hecho, cogieron tanta fama sus traducciones y charlas que atrajeron la atención de ricos mecenas, quienes le apoyaron para que pudiera dedicarse exclusivamente a sus tradiciones. En esa época, los textos de la filosofía neoplatónica aparecieron en inglés y se convirtieron en la lectura habitual de poetas, pensadores y místicos de la época. Pero Taylor sí que estaba muy concienciado con todas estas religiones paganas y además lo hacía abiertamente. Hacía sacrificio de corderos a los dioses griegos, como los devotos hace 2000 años. Y aunque esto le trajo bastantes problemas, ya que la ley de la brujería había sido abolida, pero seguía viéndose mal todo este tema de la magia, sus traducciones y charlas atrajeron la atención de mucha gente en el mundo. Y vamos a seguir porque era la época donde se comenzaba a estudiar psicología, aunque se entendía de otra manera, venía de la medicina, de la neurociencia. Pero hubo muchos visionarios, como por ejemplo las visiones de Andrew Jackson Davis. Andrew Jackson Davis fue un niño granjero de Nueva York. Era hijo de una familia pobre. Un día, en 1843, un mesmerista errante, mesmeristas serían aquellas personas que se dedicaban a agentes terapéuticos, que se puso de moda por primera vez en el mundo occidental proveniente de Alemania. Lo que hacían era una especie de terapia, pero mezclando también ideas esotéricas y, en concreto, empezaban a utilizar la hipnosis y la meditación. Así que este mesmerista llegó a la ciudad y puso a varias personas en trance como parte de una demostración pública. Pero no logró hacerlo con Davis. Pero esto a Davis le atrajo muchísimo, así que estuvo bastante tiempo
tratando de aprender y de hacer trance por él mismo. Así que inmediatamente empezó a dar charlas y a enseñar todo esto que había aprendido por él mismo, y escribió un libro que se llamaba Los Principios de la Naturaleza y muchos otros. De hecho, en esto se basaban muchos movimientos espiritistas que veremos en un futuro, en los próximos años, donde fue un gran boom del siglo XIX, finales del XIX y el XX. Así que con el inicio de toda esta cultura cronológica de recorrido que llevamos, vamos a finalizar este apartado con un momento súper importante en la historia del ocultismo, que es el inicio, el nacimiento del espiritismo. Y vamos a empezar hablando de esto contándoos una historia. Había en una casa unos golpes que al principio eran simplemente molestos, y la familia Fox, de Nueva York, los ignoró. Dos de sus hijas, sin embargo, descubrieron que los ruidos respondían a las preguntas que hacían. Gradualmente ellas y los vecinos, que también interrogaban al invisible creador de los ruidos, creyeron que estaban comunicándose con el fantasma de una mujer asesinada, cuyo cuerpo había sido enterrado hace muchos años en el sótano de la casa. Estas historias y historias similares habían sido imprescindibles en los cuentos nocturnos desde tiempos muy antiguos, pero rápidamente las hermanas Fox y sus conversaciones con los muertos se hicieron conocidas por medio de artículos y por el boca a boca. Otras personas también decidieron empezar a hablar con fantasmas y algunas afirmaban haber obtenido resultado. Entonces la gente comenzó a familiarizarse con este habla con los muertos, empezó a tener un interés, se puso de moda en la época y comenzó a aparecer gente que, al ponerse en trance, podían hablar con fallecidos de las personas que allí se reunían. Fue cuando entonces nació la que ya es catalogada la religión espiritista. Esta religión sobre todo estaba basada, tenía una base, en escritos de Emanuel Swedenborg y Andrew Jackson Davis, de su teología, de los métodos derivados de esta, que era exactamente en aquella época una sesión clásica. Bueno, pues en una sesión de espiritismo clásica la gente estaba deseosa de hablar con los muertos, así que se sentaban en una habitación oscura con un medium, quien, tras entrar en trance, tomaba otras personalidades, primero la de un espíritu de control y luego de los parientes muertos de los presentes. Se oían traqueteos a menudo y se relataron sucesos extraños, por ejemplo, mesas levitando, manos de los espíritus que tocaban a los asistentes, mensajes escritos en pizarras y más. Algunas de esas cosas puede que sucedieran realmente, otras eran con seguridad fraudes. Una vez que se puso de moda, todo el mundo quería hacer esto, y sobre todo se practicaba en casas de gente de alta clase, de aristócratas. Hacían una fiesta y lo más común es que después de la fiesta, con la copa de después, fuesen a estas habitaciones a practicar el espiritismo. Era como un juego misterioso que les gustaba y les atraía en esa época. Así que todo esto ayudó a alimentar un furor por el espiritismo, y en los años siguientes la nueva fe se convirtió en una presencia importante en la vida religiosa de la mayoría de los países occidentales. Junto con ella se expandió también el interés en formas de ocultismo más tradicionales, que ya veremos en el próximo capítulo de Cartas en la Oscuridad, de historia cronológica del espiritismo. Nos hemos quedado pronto en el siguiente capítulo, será en 1850, así que vamos a dejarlo aquí. Y nos queda 1 o 2 capítulos para ya finalizar con este recorrido sobre el ocultismo. Nos vemos en el siguiente capítulo. Dejo abajo todas las redes sociales y si os interesa algún apartado en concreto, pues podéis dejarlo abajo en los comentarios para hacer algún programa a lo mejor más amplio sobre ese tema específicamente. Es decir, si os interesa más el espiritismo, hacer un programa solo sobre espiritismo. Hasta pronto.